Hola, buen día, chicos. Buen día, doctor. Buen Hoy, día, doctor. a ver, Buen día, doctor. ¿a qué hora quieren que mande el link para que nos reunamos? 10:30, ¿está bien? ¿Para mañana, doctor? Sí. 20 minutos, 15 minutos de reunión. Sí, doctor, está bien. Diez Sí, y doctor, media. está bien esa hora. Ok, 10:30 mandó. Ahora vamos a hacer lo que nos corresponde a impresiones. ¿Se ve, verdad? Hola, hola. Se ve bien, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, te veo. Rapidito la vamos a hacer esta clase que es la que me falta para el primer parcial y como les digo, como mañana nos vamos a reunir, mañana definimos una fecha cuando damos el primer parcial, si lo damos el próximo martes o ustedes me proponen un día y una hora para que tomemos el parcial, ¿ok? Eso mañana lo definimos. Esta clase la vamos a hacer rapidita que es bastante corta, ¿ok? Que son las impresiones primarias, la finalidad y los requisitos de las impresiones primarias. Para tomar las impresiones primarias, primero que nada necesitamos de un material que sea fácil de usar, que sea preciso y que tenga bastante elasticidad. Necesitamos todos esos requisitos para que no se nos desgarre ni presente socavados. El material elegido por nosotros y siempre lo elegimos es el alginato para la toma de la impresión primaria o la primera impresión. En los libros de rehabilitación, etcétera, encontramos un montón de materiales, yeso, mercaptanos, etcétera, etcétera, que no los usamos primero porque algunos ya han sido desechados porque se utilizaba antiguamente y otros porque su precio es demasiado elevado. Y nosotros necesitamos un material que sea de costo bajo porque muchas veces no nos sale bien la impresión y tenemos que repetirla. El alginato es bastante económico para nuestro uso. El alginato viene en una presentación de polvo. Está conformado por ácido algínico más cierto tipo de aditivos que son el sulfato de calcio, el fosfato trisódico, y en presencia de agua van a reaccionar y van a formar un gel que es irreversible, que lo conocemos como el alginato de calcio. ¿Ok? Nuestra primera elección en cuanto a impresión primaria siempre va a ser el alginato. Las impresiones para modelos de diagnóstico. Las cubetas de impresión, generalmente nosotros las vamos a adecuar o las vamos a modificar dependiendo el tipo de boca que tenemos al frente para tomar nuestra impresión. Generalmente, primero que nada, medimos la cubeta en la boca. No tiene que ser exacta ni tiene que rozar las paredes vestibulares o labiales de los dientes. Tiene que ser una cubeta relativamente holgada, ¿ok? Este tipo de cubetas nosotros las vamos a preparar o las vamos a adecuar para la boca con cera para que muchas veces el grosor del alginato sea más o menos uniforme en toda la cubeta y de esta manera evitar distorsiones causadas por los diferentes grosores del material de impresión, además de que la boca no es pues completamente regular.
muchas veces tenemos rebordes alveolares altos en la parte derecha y un poco más bajo el de la parte izquierda. Entonces, el de la parte izquierda va a tener mucho más volumen de material que el de la parte derecha. Precisamente por ese tema de irregularidades, nosotros preparamos nuestras cubetas. ¿Cuál es el objetivo de preparar nuestras cubetas? Generalmente en el maxilar superior preparamos la parte palatina. Hay personas que tienen paladares muy profundos. Cuando nosotros tomamos la impresión sin hacer la modificación de la cubeta de impresión, nosotros preparamos el alginato, tomamos una porción de alginato y primero que nada rellenamos el paladar. Posteriormente ponemos la cubeta y hacemos la presión necesaria en el paladar. Eso nos dificulta un poquito, muchas veces no sale bien porque como son dos materiales que están en distinto momento, muchas veces la parte palatina se queda pegada en el paladar y nosotros sacamos la impresión y solamente tenemos un paladar completamente incompleto. Por lo tanto, cuando vemos un paladar ojival o un paladar profundo, modificamos nuestra cubeta de impresión a través de cera. Generalmente tenemos una cubeta que le hace a la boca perfectamente, pero es un poquito corta. Entonces nosotros esta cubeta superior la modificamos y extendemos un poquito el área de las tuberosidades y de las áreas adyacentes a las tuberosidades. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que lleguemos hasta el fondo del vestíbulo en la parte de las regiones adyacentes a la tuberosidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos expandir, necesitamos una impresión que esté expandida, ¿ok? Porque nosotros necesitamos ver lo que es en el interior y la parte vestibular. Esta parte vestibular no va a ser completamente real en las impresiones primarias, donde va a ser real es en las impresiones secundarias. Nosotros tenemos que tomar este modelo preliminar o modelo primario con el fin de hacer un diagnóstico y un estudio complementario. Además, rellenamos la parte de las tuberosidades y los surcos jamulares o los ligamentos pterigomaxilares, depende cómo ustedes los quieran llamar, para que tengamos completamente la extensión del paladar blando. Después de hacer esto, tomamos la impresión. ¿Cuáles son los objetivos? Primero que nada, asegurar el espacio entre la cubeta y los tejidos para obtener una ligera sobreextensión del flanco. Segundo objetivo, disminuir el trauma de la cubeta metálica sobre los tejidos edénticos. Tercero, disminuir el espesor del alginato y de esa manera evitamos deformaciones. Y una cuarta que nos da exactitud, nos da resistencia y mayor estabilidad dimensional. ¿Ok? Estos cuatro objetivos son importantes cuando nosotros estamos haciendo la modificación de nuestra cubeta. En el maxilar inferior sucede lo mismo. En el maxilar inferior rellenamos el área o la región sublingual. ¿Cuál es el objetivo de rellenar, de elevar un poquito la cubeta en el área sublingual? Es que podamos llegar hasta el fondo de la región sublingual. El objetivo es que llegando hacia el fondo de la región sublingual vamos a tratar de encontrar retención incluso en un maxilar que esté completamente reabsorbido. Necesitamos profundidad para que la prótesis choque con el área sublingual. Entonces levantamos un poquito la cubeta. Y otra parte o otra región que es necesario extenderla es la región de los trígonos retromolares o de las papilas retromolares o también si quieren de las papilas piriformes. Depende cómo ustedes quieran llamarlos. Nosotros necesitamos que esta cubeta que la hemos medido sin
estas modificaciones y está completamente exacta en la boca como para poder tomar la impresión, ya sea en prótesis parcial o en prótesis total, nosotros sí o sí necesitamos ver la extensión de la prótesis o la extensión del modelo para diseñar la prótesis y tiene que tomarnos completamente la papila piriforme. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son los mismos que en el maxilar superior. No varían los objetivos ni varía el fin de modificar nuestra cubeta de impresión. Las secuencias que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos una impresión de alginato. Primero que nada, al paciente le pedimos que se enjuague la boca con un colutorio. ¿Por qué vamos a pedirle al paciente que se enjuague la boca con un colutorio? Generalmente le pedimos al paciente esta acción porque necesitamos disminuir la tensión superficial. Al disminuir la tensión superficial, vamos a permitir que haya mayor fluidez del alginato. Además que vamos a facilitar la eliminación de la sangre y de la saliva. Podemos de esta manera también evitar que el alginato se pegue en zonas ligeramente retentivas y que nos proporcione una superficie dentaria más suave, libre de burbujas de aire. Ese es el objetivo que nosotros buscamos cuando pedimos al paciente que se enjuague con un colutorio. Generalmente le damos muchas veces DG6, otra vez le damos el Plax. Muchas veces le damos solamente cuando no tenemos un poquito de agua con sal, pero que se enjuague bien, bote y se vuelva a enjuagar con agua, porque sabemos que la sal va a acelerar el fraguado, pero a través de la sal vamos a tener una buena higiene de esa boca. Entonces son dos colutorios cuando utilizamos por alguna emergencia la sal. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando estamos a punto de tomar una impresión? Primero que nada, tenemos que ver que la capa de alginato tenga entre 3 a 4 milímetros, o sea, es una capa gruesa la que estamos cargando en nuestro portaimpresión. Si la capa es demasiado fina, muy delgadita, puede fraguar antes que el resto. O sea, en un lugar la tenemos muy fina y en otro lugar la tenemos muy gruesa. Puede fraguar antes que el resto en la boca y va a producir deformaciones. O cuando la tenemos demasiado delgada, cuando estamos acomodando en la boca la cubeta, ya está fraguando el material y cuando logramos colocar ya está casi duro. Por lo tanto, tomamos una impresión defectuosa. La boca no tiene que estar completamente seca. Tenemos que fijarnos que la boca esté relativamente mojada. ¿Por qué? Porque el material, al estar seca la boca, se va a pegar a los dientes. Cuando nosotros saquemos la impresión, vamos a tener material de impresión pegado a los dientes. No debe haber exceso de humedad, no debe estar recontra salivosa la boca o muy mojada después del colutorio, porque el alginato no se adapta muy bien a la boca cuando está muy mojada y va a generar además bolos, poros, incluso puede generar grumos. ¿Ok? Otra cosa que es importante dentro de lo que son las observaciones en la impresión primaria es el de mantener la presión de la boca. Cuando nosotros introducimos la cubeta y estamos tomando la impresión, no tenemos que mover nuestras manos o los dedos con los que estamos haciendo presión en la cubeta. ¿Ok? Muchas veces pasa el compañero de curso y lo saludamos y dejamos la cubeta al aire. Entonces, esa presión o esa variación en la posición nos altera. La posición de la impresión
y además nos ha de alterar el fraguado, porque si está fraguando, nosotros soltamos y se separa un poquito del reborde, volvemos a apretar, en esos segundos ya ha habido un fraguado del material, por lo tanto, cuando nosotros volvemos a colocar, no va a volver a su sitio. Después de que nosotros tomamos las impresiones, ¿qué tenemos que fijarnos? Hemos tomado la impresión, sacamos la impresión de la boca y si es un paciente desdentado, los puntos anatómicos que nos dan referencia, los referentes anatómicos, si quieren, primero que nada son las tuberosidades maxilares y los ligamentos pterigomaxilares o las áreas jamulares, si ustedes quieren. Que hayamos tomado una buena impresión en lo que se refiere al paladar blando. Que hayamos hecho una buena impresión al fondo del fornix o al fondo del vestíbulo. Que los frenillos estén bien marcados. Nuestro rafé palatino esté bien marcado y nuestras áreas de soporte estén bien marcadas. Si nuestra impresión cuenta con todos estos requisitos, es una buena impresión, por lo tanto la vaciamos. Pero si nuestra impresión es, primero que nada, observamos después de la impresión y esta impresión está incompleta en la profundidad del fornix. Lo mismo sucede aquí, no hemos llegado a impresionar la profundidad del fornix. Segundo, acá parece que hay un grumo en la tuberosidad, ya está mal. Acá nuestra tuberosidad está casi incompleta. Nuestro ligamento pterigomaxilar está incompleto. Acá también están incompletos. Acá a este lado, lo propio, está todo incompleto, no tenemos los ligamentos pterigomaxilares. En el paladar blando, acá está el paladar blando bien, pero no solamente necesitamos el paladar blando, ¿verdad? En esta otra impresión, el paladar blando ha perforado la cubeta. Por lo tanto, esta perforación de la cubeta o este traspaso de la cubeta al material de impresión nos ha de hacer variar el modelo. A través de esa variación de modelo, nosotros vamos a construir nuestra prótesis y esto va a perjudicar en la retención de la prótesis. Posteriormente nos preguntaremos en qué hemos fallado cuando estemos repitiendo la prótesis desde el principio y tal vez nos demos cuenta que hemos hecho un vaciado deformado a través de esta perforación. Luego vemos, hemos hecho demasiada presión o el material era demasiado fluido que ha ido retrocediendo y hemos perforado cubeta. Estas perforaciones no nos dan una real proporción del maxilar superior, en este caso. Acá también hemos perforado la cubeta. Tenemos un montón de grumos, tenemos un montón de poros, etc. Por lo tanto, desechamos estas impresiones y volvemos a tomar una buena impresión. Si por flojera no desecharíamos estas impresiones y vaciamos el modelo primario, en estas impresiones vamos a tener una prótesis distorsionada. No cometan nunca ese error. Tomen una impresión como la que les he mostrado anteriormente. En el maxilar inferior, nuestros referentes anatómicos, el área sublingual. El área sublingual o la región sublingual está muy bien lograda. El fondo del área sublingual, o si ustedes quieren, el recorrido del músculo miloioideo está muy bien logrado. No tenemos perforaciones, la cubeta no se ha perforado y hemos marcado bien
el área sublingual lateral o, como les digo, el recorrido del músculo miloioideo. Acá en el área anterior, donde tenemos al mentoniano, está encima de la cubeta el material de impresión, por lo tanto, hemos llegado al fondo del vestíbulo o al fondo del fornix. Lo propio sucede en la región de Fish o en el área vestibular lateral. Tenemos muy buena impresión, no hay perforación de cubeta. ¿Hemos llegado a papila piriforme o al trígono retromolar? Sí que hemos llegado. Por lo tanto, esta cubeta está aprobada, tú la has aprobado, y has dicho la vacío, porque sobre esta cubeta vas a hacer sobre esta impresión vas a hacer la cubeta individual y posteriormente vas a construir el cuerpo protésico. Está bien, por lo tanto, todo tu trayecto de construcción de prótesis va a estar bien. En estas otras impresiones vemos, digamos, en esta es una prótesis parcial, no hay profundidad de vestíbulo, ha habido poco material que se ha cargado a la cubeta, no hay una buena área del músculo miloioideo y no se ha llegado a los trígonos retromolares. Esta otra, que es una boca pequeña, sí está bien. Hemos llegado a los trígonos retromolares, hay un buen recorrido del músculo miloioideo, hay profundidad del vestíbulo. Por lo tanto, vacías tu prótesis y haces tu cubeta individual. En esta no podrías hacer nada. Además que los dientes remanentes han perforado tu impresión. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer con esta impresión? Tienes que desecharla y repetirla. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos toca hacer las desventajas de, que nos presentamos nosotros mismos cuando hacemos una impresión primaria. Son desventajas no, ¿cómo les diría? No son desventajas fijas, son desventajas que por distracción tuya o por falta de conocimiento las cometes. Primero que nada, la taza de goma debe estar limpia y no debe tener restos de yeso de un anterior vaciado de modelo. Si existen pequeñas cantidades de yeso, estas cantidades de yeso van a acelerar el fraguado y te van a afectar en la calidad de la impresión. En el tema de relación polvo-agua, muchas veces hacemos al ojo, vamos aumentando más, disminuimos menos, le aumentamos más polvo, hacemos lo que queremos. En la relación polvo-agua, cuando no es adecuada, varía la consistencia y varía pues el tiempo del fraguado. Al tomar la impresión, si el alginato es demasiado espeso, muchas veces no va a poder penetrar bien en las zonas de detalle y van a aparecer poros y va a ser una impresión defectuosa en ese sitio, ¿ya? Pero si es demasiado fluida, primero que nada va a deslizarse a otros lugares el material de impresión y además si logras hacer que fragúe en la boca, cuando tú vayas a sacar la cubeta de la boca, vas a desgarrar el material, ¿ok? El tema de la sangre, si ha habido sangre por X o Z motivo, esperen que coagule la sangre en la boca o limpien la sangre de la boca, la sangre que ha podido chorrear a los dientes o está presente en la lengua o en el vestíbulo. Hay que limpiarla, ¿por qué? Porque la sangre actúa como retardador, ¿ya? Cuando tú sacas la impresión con sangre y no haces una buena higiene de tu impresión, haces el vaciado de yeso y tarda un montón en fraguar. Y además que te va a crear un modelo frágil, un modelo defectuoso y áspero. ¿Ok? El control de la saliva es importante. Para un buen resultado final, es bueno controlar la saliva. ¿Por qué? Porque hay salivas que
por ejemplo, son demasiado espesas. Son este tipo de salivas, ¿cómo se llaman? Me he olvidado, caramba, tengo que repasar el tema de saliva. Son las salivas cerosas, por Dios, qué barbaridad. Estas salivas cerosas, pegajosas y espesas son las que no nos han de ayudar a tomar una buena impresión. Generalmente cuando nosotros sacamos la impresión con esta saliva, incluso lavando la impresión, cuando nosotros hacemos el vaciado del yeso, sale una impresión con grumos, sale una impresión rugosa. Es más, esa impresión tiene la impresión, nos da la impresión de que fuera una tiza que te va manchando las manos. Entonces tenemos que tener un buen control de esa saliva. Si nos encontramos con ese tipo de saliva cerosa, lo que tenemos que hacer es hacer que el paciente se enjuague varias veces y evitar tomar la impresión con ese tipo de saliva, ¿ok? Es la saliva que cuando un paciente abre la boca, junto con la boca, como si tuviera un pegamento adentro, van levantándose unos hilos de saliva, ¿no? En ese tipo de salivas tenemos que tener muchísimo cuidado. En el tema de la mezcla del polvo y agua, cuando estamos mezclando el polvo y agua, es importante, ya que tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando estamos haciendo la mezcla, muchas veces vemos que está demasiado espesa y le aumentamos agua. Entonces, al aumentarle agua, nosotros lo que vamos a producir son dos tipos de reacciones. Una reacción que ya está fraguando, que es la primera reacción cuando nosotros no hemos medido bien el agua, y una segunda reacción es cuando le aumentamos agua. ¿Qué es lo que nos ha de producir este tipo de mezcla de agua de mezcla de yeso cuando nosotros estamos haciendo la mezcla? Nos ha de producir un modelo poroso y frágil. Y cuando nosotros aumentamos, está demasiado fluida nuestra mezcla y aumentamos polvo de yeso para que sea un poquito más espesa, nos sucede casi lo mismo. Tenemos dos tipos de reacciones, pero hay una reacción que es la reacción dominante, que es la segunda reacción dominante cuando aumentamos polvo. Esta reacción dominante, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una mayor dureza del modelo. Entonces, hay problemas cuando aumentamos agua y no hay tanto problema cuando aumentamos polvo. El tema de la indivisión y la sinéresis. Cuando nosotros tomamos impresiones en el consultorio, muchas veces después de tomar la impresión, nosotros ahogamos nuestra impresión en nuestra taza de goma llena de agua. Podemos hacer eso por un momento, pero no por mucho tiempo. ¿Qué es lo que vamos a producir? Muchas veces nos olvidamos y dejamos la impresión en la taza de goma. Muchas veces nuestra auxiliar también se descuida y se olvida o hacer el vaciado o llamar al ayudante del mecánico dental para que venga, recoja y se la lleve. ¿Qué nos produce la indivisión? La indivisión es cuando nuestra impresión va a absorber moléculas de líquido o moléculas del agua, ¿ya? Y por lo tanto se va a deformar, va a aumentar de tamaño, lo que nos ha de dar un modelo defectuoso y un modelo mentiroso, porque nosotros vamos a construir sobre ese modelo nuestra cubeta individual y nunca vamos a poder adaptar en boca. Por lo tanto, cuando tomemos impresiones, creo que les he dicho al principio que yo tengo mis bolsas Ziploc en el consultorio, les pongo gotitas de agua, tomo la impresión, hago un enjuague de la impresión, la guardo en la bolsa Ziploc
Llamo al mecánico y el mecánico me manda su ayudante. Se lleva mi bolsita Ziploc y me devuelve el modelo vaciado, pero muy bien vaciado, ¿verdad? No me va a devolver como yo lo haría, digamos, sin base y sin nada. Entonces, eso es lo que hago yo. Traten de hacer eso ustedes, pero si tienen la habilidad de hacer un buen vaciado, hagan el vaciado ustedes. Pero tengan cuidado con no dejar la impresión dentro del agua por mucho tiempo. Y otro problema que tenemos que es la sinéresis, que es lo mismo, tomamos la impresión, la dejamos sobre el mesón o sobre nuestro lavamanos, esperando que la vayamos a vaciar, y nos olvidamos. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber pérdida de agua por la exposición al aire. El vaciado de este modelo igual va a ser un modelo mentiroso, o sea, nuestro margen de exactitud va a bajar en grados y por lo tanto vamos a tener un maxilar superior o un maxilar inferior disminuido de tamaño. Cuando hagamos la cubeta individual, posiblemente esa cubeta individual no adapte por ninguna parte a la boca del paciente. Estas desventajas, como les he explicado al principio, son desventajas que las producimos nosotros por descuido, por distracción, a veces por negligencia. ¿Ok? El vaciado de la impresión. Dentro de lo que es el vaciado de la impresión, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero que nada, voy a bajar estas imágenes, están con, la mayoría de mis imágenes son con animación. A ver, ahí. Primero que nada, lavamos la impresión. Por supuesto que después de lavar la impresión vamos a espolvorear con polvo de yeso. Espolvoramos con polvo de yeso y lo esparcimos con un pincel. Luego, con un buen chorro de agua, empezamos a limpiar con el mismo pincel y empezamos a esparcir ese polvo de yeso en nuestra impresión. Por supuesto, después ya nuestra impresión está preparada como para que podamos vaciar el yeso y después de vaciar el yeso tenemos un modelo perfecto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tendríamos que hacer ese tipo de procedimiento? Primero que nada, tenemos que eliminar el ácido algínico de nuestra impresión. ¿Cuál es el objetivo de eliminar el ácido algínico de nuestra impresión? El objetivo es que al eliminar el ácido algínico vamos a evitar que nuestro modelo sea defectuoso. Cuando muchas veces vaciamos sin hacer una buena desinfección de nuestra prótesis y existen variaciones mínimas en nuestro modelo primario. Muchas veces no nos damos cuenta de ese tipo de variaciones que tenemos. Pero la mayoría del tiempo, cuando estamos midiendo en boca, hay algún tipo de variación y no sabemos por qué. Es porque no hemos hecho una buena desinfección del ácido algínico. Y hay desperfectos o deformaciones que no nos damos cuenta. Por lo tanto, si se puede hacer el vaciado del modelo después de hacer una buena desinfección de la impresión, estamos por buen camino. ¿Cuáles son las causas de los modelos defectuosos? Primero que nada, como hemos dicho, la relación polvo y agua. Después, la separación prematura de los modelos. La separación prematura de los modelos evita que exista la cristalización cuando nosotros sacamos demasiado pronto. ¿Qué es lo que va a suceder con nuestro modelo? Nuestro modelo va a ser un modelo áspero. Otra causa de modelo defectuoso es la separación tardía del modelo. Cuando tenemos una separación tardía del modelo,
pueda que el aspecto de nuestro modelo sea un aspecto manchoso. Nuestro modelo nos ha de manchar los guantes o nos ha de manchar las manos. Es ese problema como modelo de tiza. Que exista una defectuosa limpieza del modelo, lo que les decía hace un momento, y que haya una distorsión en la impresión del alginato, la falta de presión, lo que hemos dicho al principio. Todos estos pasos o todos estos elementos tenemos que tener en cuenta para evitar que nuestro modelo primario salga defectuoso. Sabemos que a partir de nuestro modelo primario empieza o el éxito o el fracaso de la construcción de la prótesis total o de la prótesis parcial. La rehabilitación que estamos haciendo nosotros depende mucho de nuestro modelo primario. ¿Ok? ¿Qué características principales vamos a tener en nuestro modelo? Las características principales del vaciado de nuestro modelo va a ser que debemos darle un borde externo de aproximadamente 7 milímetros. Este espesor es necesario para que no se debiliten las zonas más externas. Ejemplo, los triángulos retromolares, ¿no? Que podrían fracturarse durante la elaboración de la cubeta individual. Tenemos que tener un zócalo de más o menos 3 milímetros, o perdón, 3 centímetros, para que tenga robustez y una reproducción exacta de la máxima profundidad de la zona del vestíbulo. Estos modelos nosotros los obtenemos generalmente en el modelo secundario cuando hacemos el encajonado, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta que el modelo primario tiene que ser igual que este modelo. Cuando yo mando mis modelos a lo del mecánico, mis modelos primarios vienen en yeso París, pero con esta misma constitución. Tienen borde externo, tienen zócalo y tienen profundidad del vestíbulo. Que ya después vamos a ver el por qué nos interesa mucho la profundidad del vestíbulo cuando hagamos lo que son las prótesis, o perdón, las cubetas individuales. Si nosotros presentamos un modelo como este y llevamos al mecánico para que nos haga la cubeta individual, ¿qué nos sabe decir el mecánico? Yo como mecánico devuelvo este modelo y le pido al odontólogo que aprenda a hacer un vaciado o que me llame después de tomar el modelo de alginato para que yo haga el vaciado correspondiente. Esta barbaridad de modelo no tiene ningún tipo de protección. Si tú quieres hacer sobre este modelo una cubeta individual, 100% que vas a fracturar el área de la papila retromolar, vas a fracturar la parte postvestibular posterior. Cuando pegues con la gotita, vas a tener ya un modelo defectuoso y estás yendo camino al fracaso. No hagan estas barbaridades. Traten de evitar. Yo, como les digo, y les dije creo desde el principio, no me ensucio mucho las manos en el consultorio porque yo utilizo mucho al mecánico dental. El mecánico me manda a su ayudante y el ayudante se lleva mi impresión. Precisamente porque no quiero hacer este papelón. No me gusta mucho hacer este tipo de trabajos manuales. No soy muy afecto a hacerlo. Por lo tanto, reconozco esa mi debilidad y lo utilizo al mecánico dental. ¿Quién paga el mecánico dental? Por supuesto que voy a pagar yo, pero también me va a ayudar a pagar el paciente porque yo soy el que cobro. Y le cobro ese plus más de que venga el ayudante y se lleve mis impresiones. Pero antes de hacer el papelón de mandar esta barbaridad a lo de un mecánico dental,
Prefiero pecar de flojo, si ustedes quieren, porque el mecánico me dice, no va a vaciar usted, doctor, no, me lo vas a vaciar vos y me vas a mandar mi modelo como siempre me mandas, porque no me gusta vaciar. Entonces el mecánico ya me conoce y sabe que cuando llamo, mándamelo al ayudante, tengo mi impresión primaria, tiene que llevársela, entonces inmediatamente bien. El mecánico a mí me cobra esto, o sea, me cobra, perdón, el vaciado, no esta barbaridad, me cobra el vaciado, por supuesto, yo eso voy a aumentar en la cuenta que voy a cobrar al paciente, pero lo hago bien, no quedo como un tonto. ¿Cuáles son las ventajas que nos han de dar los modelos primarios? Primero que nada, nos permiten un examen real de la sensibilidad de los tejidos blandos. ¿A través de qué vas a tener esta sensibilidad de los tejidos blandos? Cuando tú estás midiendo la cubeta, me duele aquí, me duele allá, ya sabes más o menos dónde tiene sensible el paciente, la mucosa o el hueso. Entonces, inmediatamente tomas una radiografía para ver qué es lo que está molestando, si es una espícula, es un resto que se ha quedado entre la mucosa y el hueso, etcétera. Tú eres el que ves la sensibilidad de los tejidos. Si no pasa nada, tomas normalmente la impresión. Te va a dar la información detallada de los contornos, que eso es lo que necesitamos, la sobreextensión de la prótesis. ¿Por qué necesitamos sobreextendernos en esa prótesis en profundidad? Porque necesitamos ver hasta dónde pueden llegar, la elasticidad de los músculos y cuánto tenemos de área de trabajo. Ya depende de lo que tú hagas, o sea, tú sabes que es un modelo sobreextendido y tú ya tienes que ver y medir, que eso lo vamos a ver en la siguiente, tienes que ver y medir dónde vas a marcar tu cubeta individual. Tenemos que ver los registros tentativos de la relación maxilomandibular preliminar cuando tú llevas los modelos primarios a un articulador. Generalmente este paso lo haces cuando el paciente no tiene nada de oclusión, tiene desviación del maxilar, etcétera, y tienes que hacer además un tratamiento oclusado. ¿Qué ventajas más tenemos? Ser más objetivos en la altura, la estética y la proporción de los datos concretos. Está bien. Vamos a ver la altura que vamos a utilizar en ese paciente. Nosotros podemos poner en el articulador o en un oclusor nada más y ver más o menos qué tipo de altura va a tener la boca del paciente. Generalmente si es un paciente desdentado y si es un paciente parcialmente desdentado, observar la oclusión de los dientes remanentes si están perjudicando y nos están dando una dimensión vertical demasiado alta y tenemos que desgastar, o nos están dando una dimensión vertical demasiado baja, ya que como los dientes remanentes cuando no son mantenidos pueden optar por tener distintas posiciones en el reborde alveolar, ¿ok? Y el de construir las cubetas individuales. Son todas esas las ventajas que nos da el modelo primario. ¿Cuáles son las razones para repetir una impresión en prótesis parcial removible? En prótesis total hemos visto. En parcial removible, si aparecen porciones de alginato en los dientes, está saliendo incompleta la impresión. Si el alginato aparece despegado de las paredes de la cubeta, si aparecen poros en las áreas más importantes, si aparecen zonas de distintas tonalidades de color en la impresión, es debido a que cada capa ha fraguado en un momento distinto. Si aparecen zonas granulosas y sin detalles por sacar la cubeta antes de la boca o por un espatulado de menor tiempo. Si aparecen zonas sin alginato, es porque quedó atrapado en las mejillas, lengua o un suelo de la boca. Si hay rotura del alginato y si hay cúspides en contacto con la cubeta. Todas estas razones nos dan para repetir una impresión en prótesis parcial removible. Y en prótesis totales es lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Ok?
Hasta ahí, chicos, vamos a tomar el primer parcial. Voy a mandar por telegrama, mañana lo voy a tener listo, el temario del primer parcial. Y mañana hablamos sobre el tema del primer parcial, fecha del primer parcial, y hablamos sobre el tema de los horarios que vamos a emplear en la parte práctica. ¿Ok? Mañana les mando, chicos, entonces el link para entrar a reunirnos, 15 minutitos, máximo 20, si somos abusivos, 20, pero no creo que pasemos de 20. Voy a mandar el link a las 10:25 para esperar 5 minutos hasta las 10:30 y empezamos a las 10:30. ¿Ok, chicos? Listo, doctor, gracias. Bien, doctor. Listo, nos vemos mañana. Cuídense. Hasta luego, doctor. Chao, Igualmente, chicos. igualmente. Chao, Hasta mañana. chicos.